Hola a todos, mi nombre es Lizeth Flores de Vargas y el tema que les voy a presentar es caquexia cancerosa. Los temas que vamos a tratar son los siguientes: la definición de la malnutrición, las principales causas de desnutrición en el paciente oncológico y las fases de la desnutrición. Entonces tenemos que la caquexia es un síndrome multifactorial definido por una pérdida continua de masa muscular con o sin pérdida de masa magra, la cual no puede ser revertida con un aumento en la ingesta calórica y causa o conduce a un deterioro funcional progresivo que puede tener un gran impacto en la calidad de vida del paciente como sobre su supervivencia. Además, también está asociado con una respuesta deficiente a la quimioterapia. Así tenemos que la caquexia está caracterizada por la inflamación sistémica, por el balance negativo de proteínas y energía y por la pérdida involuntaria de masa corporal magra, con o sin pérdida de masa o tejido adiposo. Según Warren, la caquexia produce el 22% de las muertes en pacientes con cáncer. Esta muerte generalmente ocurre cuando hay una pérdida de peso del 30%. Las principales causas de la desnutrición en el paciente oncológico son la anorexia, que se puede deber al tratamiento oncológico, quimioterapia, radioterapia, también por la producción de ciertas citocinas que causan anorexia. También por la disminución de la actividad física, la disminución de la secreción de hormonas anabólicas en el huésped, como alteraciones derivadas del propio tumor, la inflamación o alteraciones metabólicas, o alteraciones de la respuesta metabólica, como la alteración o las anormalidades en el metabolismo de las proteínas, lípidos y carbohidratos, así como el aumento del gasto energético en reposo. Así tenemos que el cáncer lo que hace es inducir la producción de citocinas como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, la interleucina 6, el interferón, que lo que hacen es causar una resistencia a la insulina, disminuir la síntesis proteica, aumentar la lipólisis, y algo que debemos de tener muy en cuenta es que esta síntesis proteica disminuye, pero aumenta el anabolismo de proteínas de la respuesta de la fase aguda, que básicamente lo que hace es aumentar el catabolismo muscular para transferir los aminoácidos al anabolismo de las proteínas o del anabolismo proteico de las APR. Aquí podemos observar cómo algunas de las citocinas aumentan la caquexia o producen la caquexia. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral alfa lo que hace es disminuir la síntesis de proteínas, lípidos y glucógeno, induciendo la formación de interleucina 1, que lo que hace es estimular la expresión de las proteínas de desacoplamiento, como la UPC2 o la UPC3, que básicamente lo que hacen es evitar la fosforilación oxidativa del ADP, no se permite la síntesis de ATP, y así esa energía que debería ser utilizada en esta fosforilación se utiliza para producir calor, es decir, en la termogénesis. Así también tenemos que la interleucina 1 induce anorexia en pacientes caquéxicos, debido a que esta produce mayores concentraciones plasmáticas de triptófano. Y es bien conocido que cuando aumenta el triptófano también aumenta la serotonina, y a mayor cantidad de serotonina también se aumenta la saciedad, es decir, que se suprime el hambre y por esta causa produce anorexia. También tenemos la interleucina 6, que lo que hace es incrementar el desgaste muscular. Así también podemos observar que algunos factores específicos del tumor también causan caquexia, por ejemplo, la glicoproteína A2 o el factor inductor de proteólisis, que básicamente lo que hacen es degradar el tejido adiposo o el tejido musculoesquelético. Por otro lado, el aumento del gasto energético también puede contribuir a la pérdida de peso o al estado caquético. Por ejemplo, el 70% de las personas sedentarias obtienen su gasto de energía total del requerimiento energético basal. Pero en un paciente con cáncer, este requerimiento energético en reposo o basal está determinado por el tipo de tumor, por el estadio en el que se encuentre. También este estado energético aumentado o este aumento del gasto energético se puede deber a la producción elevada de las proteínas de fase aguda a nivel hepático, lo que puede causar una pérdida de masa corporal y disminución de la supervivencia.
Así podemos decir que un paciente con cáncer se encuentra en un estado inflamatorio, hipermetabólico, de disfunción endocrina y con un alto o un aumento de la degradación de proteínas y una disminución en la síntesis proteica. Todo esto puede llevar a la disminución de la supervivencia, a cambios en la imagen corporal, a una disminución de la fuerza y de las funciones del paciente y finalmente a un distrés o a un dolor físico o un dolor médico. Encontramos tres fases en la desnutrición. La primera es la precaquexia, que es la fase inicial, donde hay ya una falta de apetito o cambios metabólicos, junto con una pérdida de peso igual o inferior al 5%. El riesgo de que esta precaquexia progrese va a depender del tipo y estadio del tumor, de la presencia de inflamación sistémica, de la disminución de la ingesta dietética o de la falta de respuesta al tratamiento oncológico. Luego tenemos la fase de caquexia, donde ya hay cambios en la composición corporal y hay presencia de inflamación sistémica. Y esta está caracterizada por una pérdida de peso superior al 5% o un IMC inferior a 20. También puede ser por una pérdida de peso mayor al 2% o sarcopenia. En la tercera fase de la caquexia, que sería la caquexia refractaria, en esta etapa se desarrolla un grado variable de caquexia y por lo general se da en pacientes con tumores avanzados y que no responden al tratamiento oncológico. En esta etapa se presenta un hipercatabolismo con pérdida de peso y masa muscular. Por lo general, la supervivencia es menos de 3 meses y la intervención nutricional en esta etapa, por lo general, solamente va dirigida al alivio de los síntomas. Y ya para concluir con nuestra presentación, les dejo acá algunas de las bibliografías que utilizamos para esta investigación. Si ustedes necesitan buscar o leer un poco más sobre la caquexia, acá pueden encontrar información. Muchas gracias por su atención.